Bienvenidos nuevamente a estas 18ª Jornadas de Gestión de Educación Superior. Y para dar inicio al programa de las jornadas, presentamos la conferencia inaugural titulada Enseñanza basada en el estudiante y aprendizaje activo, modelos y experiencias, dictada por la señora Liz Reiserberg, quien es presidenta de Reiserberg and Associates, investigadora asociada del Centro de Educación Superior del International Boston College, Estados Unidos. Comentará esta conferencia la señora Judith Scharager, profesora titular de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y directora ejecutiva de la Fundación Qualitas. Modera esta conferencia el profesor Andrés Bernasconi, académico de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director académico de las Jornadas de Gestión de Educación Superior. Dejo con ustedes al profesor Bernasconi para dar inicio a esta conferencia. Bienvenidos, bienvenidas a la conferencia inaugural de la 18ª Jornada de Gestión de Educación Superior, que, como se señalaba recientemente por el presentador, tiene como tema la enseñanza basada en el estudiante y el aprendizaje activo, modelos y experiencias. Es muy grato para mí, además, tener la ocasión de presentar a la destacada profesora Liz Reiserberg y también a la profesora Judith Scharager. Ambas son colegas muy queridas de muy largo tiempo de trabajo conmigo y por lo tanto es especialmente grato para mí tener la ocasión de compartir esta conferencia con ambas. Liz Reiserberg es consultora en educación superior, con más de 3 décadas de experiencia trabajando con universidades, ministerios de educación, organizaciones no gubernamentales y agencias internacionales de todo el mundo. Es también investigadora asociada del Centro para la Educación Superior Internacional de Boston College. Su carrera profesional se ha centrado en distintos aspectos de la educación superior, particularmente en impulsar el avance de las universidades, enfocándose en la mejora y evaluación de la calidad, la internacionalización y las mejoras a los procesos de enseñanza y aprendizaje. En el año 2005 fundó la empresa Reiserberg y Asociados, la cual realiza actividades de docencia, capacitación profesional, diagnósticos, cooperación internacional e investigación. Imparte conferencias y talleres, principalmente en América Latina, en español e inglés. Debo decir, además, que su portugués es bastante bueno también. En 2007 obtuvo su doctorado en el Centro para la Educación Internacional de Boston College, con una tesis, de hecho, basada en las transformaciones del sistema universitario argentino, donde sigue colaborando con el Centro para la Educación Internacional de Boston College en actividades de investigación y elaboración de estudios globales comparados. El más reciente producto de este trabajo de Liz en Boston College es un libro sobre la corrupción en la educación superior en el mundo, publicado en 2020. Muchas gracias, Liz, por aceptar nuestra invitación y con mucho gusto te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Andrés. Gracias por la invitación y la oportunidad de participar en las jornadas este año. Bueno, saludos a todos. Estoy saludándolos desde Boston, donde tenemos temperaturas hoy como 9 bajo cero. Pues estoy hablando desde mi tierra congelada. Hoy el tema es hablar de la educación, el aprendizaje activo, que realmente es un tema que se habla ahora por todo el mundo con una reorientación de la actitud hacia la dinámica del aula. Lo que sabemos ahora es que la enseñanza no es el aprendizaje, no es lo mismo. Enseñar no garantiza que haya aprendizaje. Lo que ha cambiado en las últimas décadas es más énfasis en el aprendizaje y menos en el contenido de la materia.
Y el por qué es obvio, porque la información está disponible a todos a través de sus celulares, que antes tuvimos que transmitir información y ahora información está al alcance de todos en unos segundos. Ahora las agencias de acreditación, padres de familia y mercado laboral están preguntando sobre el valor de la educación superior. Es una inversión importante de tiempo, de dinero, y hay cada vez más dudas sobre los resultados de la educación superior. Y ahora tenemos más ciencia sobre cómo aprendemos. Y finalmente son necesarias nuevas estrategias para medir los resultados del aprendizaje. Normalmente hay mucho énfasis en resultados de exámenes, en notas, y yo quiero ofrecer un ejemplo. Hay mucha diferencia entre el aprendizaje superficial y aprendizaje profundo, que eso es una hipótesis presentado por Ken Bain en su libro Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Y voy a ofrecer un ejemplo personal. Yo en mi doctorado tuve que aprobar un curso de estadísticas. Y bueno, estuve avanzando en el curso, en la materia, pero me di cuenta que no entendí nada. Y yo fui a consultar al profesor y le dije, bueno, profesor, estoy perdida en esta materia, no entiendo nada. Y me dijo, sí, usted está avanzando bien porque está recibiendo buenas notas en todos los parciales, en todos los trabajos. Pues obviamente usted comprende, entiende lo que está sucediendo. Y le dije que no, yo puedo tener éxito en los exámenes, en los parciales, en los trabajos, pero a pesar de eso no entiendo nada. No entiendo lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es algo mecánico. Pero él seguía insistiendo que yo entendía en base solamente en las notas. Yo salí del aula después del examen final y ahora no sé nada de estadística, no me acuerdo nada, porque fue un aprendizaje superficial. Sabía cómo hacer los trabajos sin entender, comprender bien la materia. Y tenemos que evitar eso. ¿Dónde se aprende más? ¿Dónde se aprende más? Aquí, en el aula, donde el profesor está hablando, o aquí. El tema es que lo que estamos buscando ahora es algo que se llama engagement en inglés, que realmente no tiene buena traducción en español. Es básicamente involucrar a los estudiantes, pero mucho más. Yo quiero proponer que el día de la clase magistral ya se acabó. Quiero compartir algo que, bueno, voy a comentar algo sobre, sigo con eso. En MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, hace unos años estaban experimentando con una pulsera que iba a medir los impulsos eléctricos del cerebro, algo que no entiendo nada porque no soy científica. Pero la idea fue experimentar con las pulseras, con personas de distintas edades, en distintos contextos, y para ver si fuera posible medir impulsos eléctricos del cerebro. Y un estudiante de MIT, que fue uno de las personas participando en la investigación, ofreció quedarse una semana con la pulsera puesta. Y esos son los resultados que me parecieron muy interesantes. Se ve cuando hay actividad cerebral, cuando está estudiando, tomando un examen, está en actividades sociales, cuando está durmiendo, cuando está realizando trabajo en casa, pero en amarillo se ve actividad cerebral cuando está en el aula, donde está casi muerto. Pues así, eso es para llamar atención a lo que no está sucediendo en la clase magistral en el aula. ¿Cómo se provoca el aprendizaje activo? Es involucramiento a través de actividades en grupo, aplicación de contenidos, no solamente
anotar, pero trabajar con los contenidos que uno está encontrando en la materia. Hay nuevos mecanismos, hay necesarios nuevos mecanismos de evaluación y asesoramiento, permitiendo que los estudiantes propongan y diseñen sus propios proyectos, porque no es solamente a través de un examen que se puede saber si el estudiante está aprendiendo. En muchos casos, el mismo estudiante puede proponer un proyecto para demostrar lo que ha aprendido, y tenemos que dar más flexibilidad a los estudiantes para tener esas estrategias. Y hay muchas nuevas tecnologías. Algo ocurrió, perdón. Ok, nuevas tecnologías están apareciendo a una velocidad impresionante y aún más rápido con la pandemia, porque hay necesidad de presentar nuevas tecnologías para permitir la participación de estudiantes desde su casa. Pues ustedes sin duda ya estamos participando en este congreso a través de Zoom. Me imagino que muchos de ustedes han trabajado con Poll Everywhere o Mentimeter. Hay Kahoot, hay Padlet, hay Perusall, hay realidad virtual, realidad aumentada. Realidad virtual y realidad aumentada son tecnologías nuevas, pero están avanzando rápido. Pues pronto será posible realizar laboratorios a través de la realidad virtual, desde casa. Pues estamos con nuevas posibilidades para enganchar, involucrar a los estudiantes de muchas maneras nuevas. Quiero mostrar Perusall como un ejemplo, porque eso es una tecnología que me fascina. Permite la participación de muchos estudiantes la colaboración de estudiantes en la lectura para un curso. Pues lo que pasa es que el estudiante, en vez de solamente mirar y terminar y como listo, el estudiante tiene que hacer reflexiones mientras que está leyendo, anotando, subrayando, poniendo en color preguntas, comentarios, y otros estudiantes pueden responder a sus preguntas o comentar sobre sus comentarios. Y el profesor tiene la posibilidad de monitorear todo eso y también medir lo tanto que el estudiante está participando. Pues es una manera de medir la actividad del estudiante desde casa, afuera del aula, y supervisar, monitorear la interacción entre estudiantes. Puedes saber cuáles son los estudiantes que están ayudando a otros estudiantes, cuáles son los estudiantes que tienen muchas preguntas. Pues es una dinámica muy interesante que permite, a través de la lectura, que antes fue una actividad muy pasiva, que convierte la actividad en una actividad activa. Pero lo que sabemos, el aprendizaje activo es muy fácil decir que, bueno, eso es algo de moda, que ahora estamos hablando de aprendizaje activo, pero no lo es. Es algo basado en ciencia sobre lo que ya sabemos cómo aprenden los estudiantes en el aula hoy. Eso es un libro que ha tenido mucho impacto. En inglés es Make It Stick, es cómo se aprende. En español está ya, el libro ya está traducido en español y presenta investigación bien hecha sobre la ciencia del aprendizaje. Y la importancia de lo que se ha demostrado en ese libro es que el aprendizaje ocurre a través de un proceso de recuperar, de retrieval, tampoco que tiene buena traducción en español, que el estudiante en vez de leer y releer y memorizar, tiene que buscar información nueva para usarla, para aplicarla, para contemplarla. Pues así es como básicamente haciendo una excavación, no sé, en su cerebro para buscar información nueva, para integrar esa información en conocimientos previos. Para asegurar el aprendizaje, la dinámica del aula tiene que cambiar, ya sea presencial o virtual, no importa. Es necesario
engagement, un involucramiento, un enganchamiento del estudiante y una participación activa. Esto sabemos que la participación pasiva en el aula, anotando, no resulta en un aprendizaje profundo. Necesitamos una atención del docente al ritmo de la enseñanza. Esta recuperación, retrieval con frecuencia en vez de repetición, que eso implica ejercicios para obligar al estudiante a recuperar información nueva para experimentar con la misma. Es, en vez de una conferencia, una interacción repetida con el contenido. En vez de mandar información del docente hacia el estudiante, un proceso de reciclar información es difícil explicar que no es repetición, es seguir reciclando la información para obligar al estudiante a buscar la información de nuevo y seguir aplicándola. Y ahora un enfoque en competencias, habilidades. Eso también ha cambiado la dinámica del aula y obliga que el estudiante participe en el aprendizaje activo. El vicepresidente de Recursos Humanos en Google dijo hace poco, no me interesa lo que una persona sabe, sino lo que puede hacer. Lo preocupante es que Google no requiere ahora que el estudiante tenga, que la persona tenga la carrera completa, que no está enfocando tanto ni en la universidad, ni en la carrera, ni en el título. Necesita saber cuál es la capacidad de la persona para participar en las actividades de Google. Matt Siegelman hasta hace poco fue el CEO de Burning Glass Technologies, que es una compañía que tiene, me gusta decir que tiene un globo cristal mirando hacia el futuro del mercado laboral. Y tienen algoritmos, tienen investigaciones para predecir cuáles serán los trabajos del futuro, para orientar a gobiernos y universidades, ministerios de educación, ministerios de planificación, en cómo preparar recursos humanos para el futuro. Y dice que no son las carreras que van a cambiar, sino las habilidades y competencias necesarias para realizarlas. Que dice que todavía vamos a necesitar médicos, vamos a necesitar contadores, vamos a seguir necesitando personas dentro de las mismas carreras, pero vamos a necesitar que tengan distintas competencias. Bueno, en el chat voy a pedirles el favor de anotar cuáles son las habilidades y competencias que usted cree que serán necesarias para el mercado laboral en el futuro. Vamos a dedicar unos minutitos para ver cuáles son las habilidades y competencias que ustedes creen que serán necesarias para el mercado laboral futuro. Estamos buscando una participación activa. ¿Está funcionando el chat? ¿Tenemos audiencia? Sí, Liz, están escribiendo en el chat los participantes. Ok, pero no aparece en mi pantalla. No, yo te lo leo. Ya te voy leyendo. Hay montones. Resolución de conflictos, responsabilidad, pensamiento crítico, discriminar información, asociar diferentes saberes en un conocimiento nuevo, creatividad, asertividad, curiosidad e innovación,
aprender haciendo, trabajo colaborativo, adaptabilidad, compromiso, sustentabilidad, internacionalización, honestidad, colaboración, inteligencia emocional, manejo de emociones, interdisciplina. Ok, ya. No, bueno, eso ustedes están demostrando que lo que yo sabía, que ustedes ya saben lo que necesitan aprender los estudiantes. Ustedes ya saben eso, pero hay una grieta entre lo que sabemos y lo que está sucediendo en el aula. Se enseña, se desarrollan nuevas habilidades aquí. Lo que pasa es que los estudiantes están sentados, pero en vez de estar enganchados, en vez de participar activamente, están atentos a sus celulares. Y no se están desarrollando las capacidades, competencias y habilidades que ustedes están escribiendo ya en el chat. El diseño de la materia tiene que incorporar experiencias para aplicar y experimentar con nuevos conocimientos, oportunidades de explorar contenidos del curso con pares. Así, explorando contenidos del curso con pares es un mecanismo para que se desarrollen la posibilidad de superar conflictos, como alguien anotó. A trabajar con pares implica aprender cómo colaborar, trabajar en grupo, cómo experimentar con ideas, cómo resolver problemas complejos, debatir con pares que tienen distintas ideas, es decir, eso es resolver conflictos, buscar soluciones a problemas reales y actuales. Quiero ofrecer otra anécdota que es en un posgrado donde estuve trabajando hace tiempo, que fue una maestría internacional, y uno de los estudiantes llegó a mi oficina así como totalmente destruida, cansadísima. Le dije, bueno, ¿qué pasa? Me dijo, es dificilísimo el curso. Y le dije, ¿por qué? Usted tenía buena formación antes en el pregrado y estás preparada. Y me dijo, no es el contenido de la materia ni el trabajo. Es el trabajo en grupo, porque es un grupo internacional y tenemos tantos obstáculos de cultura que es muy difícil llegar a un consenso sobre nada. Y eso tenemos que dejar espacios para esas experiencias. Para eso es la internacionalización, no es solamente ir a otro país y estudiar un semestre, un año. Es aprender cómo trabajar, cómo colaborar con personas de distintas ideas y distintas culturas. Pues tenemos que organizar la dinámica del aula para ofrecer esas experiencias para que los alumnos puedan desarrollar las competencias que necesitamos para el futuro. Y además, algo que es muy difícil, es algo que he aprendido mucho de Eric Masur, que es un nombre que ustedes conocen, muchos de ustedes ya conocen, de Ken Robinson, que es otro nombre que sin duda ustedes ya han escuchado, que es la posibilidad, dejar la posibilidad para el fracaso. Que hay mucha orientación en la universidad hacia respuestas correctas, buenas notas, sin dar posibilidades de fracasar. Si vamos a hablar como otra cosa que alguien anotó en el chat, que innovar, que buscar soluciones creativas, eso no es posible si no tenemos espacio para fracasar. Y fracasar es algo malo en el mundo de hoy, en la universidad de hoy, donde tenemos que cambiar esa dinámica también para ofrecer espacios donde estudiantes pueden experimentar con ideas, ilusiones, espacio para fracasar. Dijo Edison, el inventor de muchas cosas en Estados Unidos, dijo una vez que nunca tuve un fracaso, solamente intenté experimentos 10,000 veces que no resultaron. Pues así la idea de innovar implica tener espacios para fracasar. Hay muchos recursos online para ayudar en el desarrollo de nuevas estrategias para la enseñanza. Eso es una página web fantástica, pero lamentablemente en inglés, de Eric Masur, donde tiene videos cortos
sobre distintas estrategias para nuevas dinámicas en el aula, nuevas interacciones entre profesor y estudiantes. Pero hay mucho más. Este es algo que me gusta, que conozco, pero estoy segura que hay muchos recursos disponibles en línea en español. Y hay nuevos ámbitos de aprendizaje, además, que el aprendizaje no es solamente que ocurre en el aula. Ya sabemos con la pandemia que estudiantes pueden aprender desde casa. Necesitamos nuevos espacios de innovación. Mountaintop en la Universidad Lehigh en Pensilvania creó un espacio, es como un espacio enorme con muchos materiales, primas, y lugares como, no sé cómo serían kioscos, espacios donde estudiantes pueden realizar experimentos propios, pueden invitar a otros pares para participar en sus experimentos, y hay supervisión de profesores de distintas disciplinas para ayudar a estudiantes de ingeniería, si necesitan orientación en otra disciplina que puede ser biología. Hay profesores circulando para ayudar a apoyar las actividades de los estudiantes. Pues es un espacio sin estructura que ofrece a los estudiantes oportunidades de experimentar y fracasar. En Oldham College hay para recibirse en el año final, tiene un programa que se llama Scope, donde se forman equipos y compañías entran, dan un dinero al equipo para resolver un problema real de esa compañía, de esa empresa. Y para recibirse, el equipo tiene que presentar una solución viable a la empresa, que es básicamente obligando a los estudiantes a enfrentar un problema real que tiene valor a una empresa con fondos de la misma empresa para comprar materiales y hacer lo necesario para experimentar a través de un año. Y hay el entorno laboral que puede estar colaborando con estudiantes ofreciendo pasantías, apprenticeships. Hay programas como Co-op, que es la Universidad Northeastern, y Waterloo de Canadá, que un estudiante estudia durante un semestre y el próximo semestre está trabajando en una empresa bajo supervisión de una persona de la empresa y un profesor, con la idea que el estudiante está aplicando, haciendo retrieval, recuperando lo que había aprendido en la universidad y aplicando ese aprendizaje en el mundo real. Hay necesidad de nuevas sociedades. Las empresas tienen un papel importante en todo esto, para colaborar con las universidades, ofrecer oportunidades para trabajar con estudiantes, con profesores, para realizar proyectos que tienen valor para el mundo laboral, para las empresas, para el sector privado. Hay muchas implicaciones para el cuerpo docente. La mayoría de los docentes que están dando clases ahora se formaron para una dinámica distinta y estamos pidiéndolos un cambio muy fuerte. ¿Por qué estamos estancados? Eso fue una investigación que salió hace poco en el Chronicle of Higher Education. Los requisitos de grado pueden crecer sin ton ni son. Los requisitos y requisitos innecesarios o mal sincronizados pueden agregar meses al título. Las dificultades, dicen los reformadores, surgen de cuestiones relacionadas. Los profesores suelen centrarse en sus propios cursos y es posible que no presten atención al panorama general. Incluso cuando son conscientes de desafíos, es posible que no creen que tienen el poder de cambiar nada. Pues es complicado y es que estamos estancados porque nadie sabe dónde comenzar ni cómo. La dinámica de grado no puede seguir siendo lo que era en el pasado. Los docentes son el clave para realizar las reformas necesarias, pero hay que crear infraestructura para la capacitación y apoyo de los docentes. Hay que ofrecer incentivos. Los docentes, después de 2 años de la pandemia, los docentes ya están abrumados.
estamos escuchando eso por todo el mundo, que los docentes ya están locos tratando de mantenerse con las obligaciones para responder a las necesidades de sus estudiantes, para responder a las demás exigencias de la universidad. Pues se necesita incentivos y apoyo. El cambio necesario será una colaboración entre el liderazgo, los administradores, los docentes, los estudiantes. No será fácil, pero es necesario si intentamos preparar a los graduados para un futuro desconocido. Numerosos son los profesores académicos, pero raros son los maestros sabios o nobles. El desarrollo de más maestros sabios y nobles obliga a un compromiso de parte de la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Liz. Muy interesante y muy provocadora también la presentación. Le doy la palabra ahora a la profesora Judith Charager, quien es profesora titular de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella obtuvo su doctorado en estudios de educación superior por la Universidad de Leiden y es además directora ejecutiva de la Fundación Qualitas, que es una organización vinculada a la Universidad Católica que provee servicios de mejoramiento y asesoría para la calidad a instituciones de educación superior en Chile y en Latinoamérica. Muchas gracias, Judith. Tiene la palabra. Gracias, Andrés. Saludo a Liz también y a los presentes. Y bueno, primero que nada agradecer la invitación a participar comentando la conferencia de Liz, que es muy interesante. Y confieso, es difícil comentar porque uno podría decir estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, y sería un comentario un poquito fome. Bueno, trataré de hacer un punteo de ideas para ver de qué manera nos toca o nos llega a nosotros acá en Chile todas las muy interesantes reflexiones de Liz. Lo que ha hecho Liz en realidad es hacernos focalizar la atención en el aprendizaje, pero pensando tanto desde la óptica de los estudiantes y las estudiantes como de los profesores, incluso de los profesionales que están a cargo de la gestión y que ayudan la formación, ¿no es cierto? Y bueno, y como sabemos, y los psicólogos educacionales con mayor razón, efectivamente hay mucho conocimiento, mucha literatura académica sobre la enseñanza y el aprendizaje, y actualmente hay mucha investigación dedicada a analizar las variables y los métodos más efectivos de enseñanza y aprendizaje. Eso también lo comentó Liz. Hay una abundante literatura al respecto, ¿no? Bueno, en todo este contexto, no solo hay que repensar el abordaje de la enseñanza y el aprendizaje, sino que también cómo expresamos los resultados de aprendizaje esperados y también cómo los evaluamos. En Chile, en los últimos años, la mayoría de las instituciones han transitado o están en vías de tránsito a un modelo de formación por competencias, algunos les llaman basado en competencias, otros enfoque por competencias, un poquito como para decir, hacemos un poco, pero todavía no totalmente. Y en fin, esa es como una tendencia bien transversal, no solo en la formación técnica, sino que también en las universidades. Pero en los programas de estudios, uno revisa los programas de las asignaturas con detención, y eso lo he podido ver a través de Qualitas, que nos llegan muchos programas para evaluar. Los resultados esperados no se formulan consistentemente como en términos de competencias, ¿no? Sino que es como un discurso de modelo por competencia, y si lo hacen, o sea, si se formulan en el programa de asignatura, en el aula no se observan cambios, y eso es un poco lo que decía Liz, y las fotos son súper elocuentes en el sentido que tienes un profesor o profesora dictando un curso, exponiendo a pesar de que el programa compromete que va a salir alumnos o egresados con tales y cuales competencias. Bueno, entonces, aunque es una tendencia expandida, y en Chile yo creo que Liz sabe perfectamente, no solo tenemos universidades, sino que tenemos institutos profesionales y centros de formación técnica,
en estos últimos dos, con mayor razón, debería haber una fuerte orientación hacia la formación por competencia, ¿no es cierto? No se ven muchos cambios en la práctica docente a pesar de ello, ¿no? Y bueno, yo creo que podemos agregar con certeza que estamos en una especie de periodo de transición. Todavía no cambian las prácticas en consonancia con los nuevos conocimientos sobre educación, porque hay como una fuerza del hábito, ¿no? De seguir haciendo lo mismo, como una resistencia al cambio, y por otras razones que, a ver, trataré de comentar, ¿no es cierto? Aparte de la resistencia de muchos docentes, porque el cambio de enfoque implica mayor tiempo de dedicación para preparar, energía, dedicación. eh, bueno, entonces probablemente esta sea un montón de razones desde la perspectiva de las dificultades de los profesores y las profesoras para organizar sus cursos en una orientación más activa o orientados hacia la formación por competencia. Bueno, en Chile hemos tenido, y no solo en Chile, en realidad en el resto de Latinoamérica, entiendo que también en Estados Unidos y en Europa, un incremento enorme al acceso a la educación superior y una tremenda cobertura. Por lo tanto, las cohortes son numerosas y por lo tanto los cursos tienen muchos estudiantes. Y en Chile por lo menos hay un equipo docente bastante acotado. Entonces, ya por el número de estudiantes en una sala se hace difícil implementar estrategias más activas. Se puede, pero genera una dificultad que contribuye a la resistencia de los docentes. Otra cosa que pasa en nuestro país, no sé, les dirá si en Boston o en otra parte de Estados Unidos pasa también. En Chile, muchas instituciones, no quiero decir la mayoría, pero muchísimas instituciones tienen plantas docentes mayoritariamente contratadas por hora. O sea, no están en la universidad o en la institución pensando en la docencia, organizando la docencia, comprometidos. Muchos profesores dictan clases en distintas instituciones. Y esta probablemente sea una dificultad para integrarlo a un enfoque de docencia más activa. O sea, eh, es más fácil cuando tienes plantas permanentes, con una construcción identitaria que tú dices, yo pertenezco a esta institución, como he escuchado en algunas instituciones decir, comparto el ideario, el proyecto educativo, por lo tanto, estoy más dispuesto a comprometerme en dedicar espacio de mi tiempo en generar, innovar y en hacer docencia más activa, ¿no? En la realidad nuestra es más difícil. Requiere más tiempo de preparación y en algunos profesores incluso puede producirse una especie de temor a perder el control de la dinámica de la clase, porque en el fondo cuando uno prepara y hace un punteo y una clase así como un guión punto por punto y los contenidos, uno controla la clase como profesor. Pero si uno hace una clase más activa, bueno, de alguna manera se pierde el control de ello, ¿no? Eh, Bueno, ya comenté sobre las plantas de docencia, que es un obstáculo o dificultad, las plantas, digamos, de profesores. Ahora, otra dificultad que tenemos acá, según mi percepción, son instituciones, no solo que tienen reducidas plantas docentes, sino que instituciones que tienen muchas sedes, dictan la misma carrera en distintas sedes. Entonces, estas instituciones hacen esfuerzos enormes para garantizar una equivalencia formativa entre las sedes, para lo cual sobreestructuran los programas de estudio. He llegado a ver incluso, para parecer como caricaturesco, pero doy fe que lo he visto, que al profesor le entregan un programa de curso y le dices tiene que hacer esto tal cual dice el programa y lo va a repetir igual el de esta sede, la A, la B, la C, la D, la F. Y una manera como de garantizar equivalencia, que también es muy importante, porque el título en Chile no identifica la sede. Eso probablemente sea una diferencia en Estados Unidos, pero acá tú dices, perdón, voy a hablar de psicología, pero tú dices, esta persona recibe el título de psicólogo de la universidad tanto, no dice la sede. Entonces, la inversión de las universidades es en garantizar la equivalencia y, bueno, sacrificando de alguna manera la innovación, la creatividad, la docencia, por sobre la garantía de equivalencia, porque hay que como replicar los programas académicos en distintas sedes, ¿no? Ahora,
Liz introdujo dos conceptos muy interesantes, que es los aprendizajes pasivos y activos, y por lo tanto la enseñanza activa, ¿no es cierto? Y fue interesante ver el gráfico sobre, es como bien elocuente, ¿no? La pasividad, cómo se expresa a nivel digamos, la actividad cerebral. Eso es como una evidencia empírica de la pasividad del estudiante con esas típicas como clases tradicionales, etcétera, ¿no? Bueno, el aprendizaje superficial resulta típicamente asociado a clases tradicionales, como pasivas desde el foco del estudiante. El que está activo es el profe dictando la clase, pero el estudiante está pasivo, y que el contenido, de alguna manera, como que el profesor enseña, como uno cuando estaba en el colegio y la profesora anotaba en la pizarra y uno como un niño anotaba en el cuaderno. Todos vivimos esa experiencia probablemente de niños en el colegio primario, secundario. Y acá es lo mismo, solo que en vez de traspasarlo a un cuaderno con un lápiz, la gente ya ahora traspasa a un notebook. Entonces pasa como directamente de la cabeza del profesor al cuaderno o al notebook, pero no pasa por la cabeza del alumno, y prueba de eso es que hay cero actividad cerebral, probablemente la neurona que mueve el lápiz es la que está activa. Eh, entonces, el aprendizaje superficial es un aprendizaje sin mayor reflexión sobre sus propósitos, es un aprendizaje que los estudiantes tienden más a memorizar, y en general a veces los estudiantes están más interesados en la evaluación que van a recibir, en si van a aprobar o no la asignatura, y hay como poco compromiso, este engagement del que hablaba Liz, que es muy importante, ¿no? Hay menos engagement y más interés en aprobar el curso más que en la comprensión de los contenidos. El ejemplo de Liz en su propio curso de estadística, a lo mejor te sacaste un súper alta grade, pero no entendiste la curva normal. Por lo tanto, hay como una falencia de pensamiento crítico en este tipo de docencia, ¿no? Por otro lado, el aprendizaje activo muestra la evidencia, si uno lee literatura en estos aspectos, la evidencia nos muestra que los estudiantes logran comprender las ideas, buscan significados, desarrollan una motivación como hacia la actividad y a relacionar su comprensión con otras materias, como que hay actividad cerebral, entonces linkean contenido, esto lo vi en esta clase, se parece a esta otra, hay una, una aprendizaje mucho más activo desde esa perspectiva. Bueno, esto es sabido y lo recogen muchas instituciones, como en nuestra Universidad La Católica, en que se han creado centros de estudio y desarrollo docente, generando estrategias novedosas como las que comentaba Liz, capacitando a los profesores y las profesoras en el desarrollo y aplicación de métodos de aprendizaje, los que funcionan mejor que los enfoques tradicionales, pasivas, aún pese a las resistencias al cambio. Nosotros en la universidad tenemos un centro de desarrollo docente muy activo que, donde hay participación de docentes que quieren aprender e innovar su docencia. Con todo, o sea, aún estando completamente de acuerdo, perdón, creo que no se debiera generalizar a todas las disciplinas, a todos los tipos de contenidos, todo el tipo de perfil de estudiante y de los docentes, contexto, etcétera, el hecho que siempre, siempre es mejor emplear métodos activos que pasivos o tradicionales. ¿Ah? Probablemente en ocasiones es preferible usar un método tradicional de clases positivas, en algunas ocasiones, digo yo, ¿no? Cuando quieres como a lo mejor entrenar el pensamiento deductivo y no inductivo, sino que quieres primero enseñar teoría y el alumno tiene que hacer el esfuerzo deductivo. También una limitante, como hemos visto, estos cursos muy numerosos, con poca recurso docente, hace muy difícil hacer este tipo de innovación. Ahora, una clase más tradicional a veces puede ser tan efectiva como un método activo si deja espacios para preguntas o para que el profesor pregunte. No hay introducción de métodos, pero hay como espacio de interacción. Una prueba es, o por lo menos que yo viví en la docencia el año pasado y este año también, pero el año pasado vivimos la pandemia más intensamente. Había colegas míos que estaban preocupados, uy, no voy a alcanzar a pasar todos los contenidos. Y yo decía, ¿qué importa? O sea, de alguna manera hay que dejar espacio. Estábamos todos sobrepasados, asustados,
yo decía, un colega mío siempre se acuerda más de lo que yo decía, era, ahora es más importante la contención que los contenidos, pero uno la inercia lo lleva a priorizar contenidos, 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 pero hay ocasiones en que hay que dejar espacios para interacción sin usar ningún método muy sofisticado. Ahora, hay que reconocer que la variedad de métodos activos, como los que nombró Liz, actividades en grupo, aprendizaje basados en juegos, las cliqueras, ¿no es cierto? Aunque tengan el mismo nombre en distintas partes, pueden ser aplicados de distintas maneras por los profesores y profesoras, ¿no? Lo que a su vez puede obviamente producir distintos resultados. No es garantía de que si el profesor A y B usan cliqueras van a tener mejor resultado que el profesor C y D que tiene una clase diferente o positiva, ¿no? Y estas diferencias en los resultados se pueden explicar, por ejemplo, por las características de los mismos profesores. Un profesor o profesora que está altamente comprometido con un enfoque de aprendizaje activo puede ser mucho más efectivo que otro con menos motivación y que lo hace porque a lo mejor la universidad decretó que de ahora en adelante hay que usar métodos activos, ¿no? O a lo mejor un profesor que tiene menos experiencia, no le va a salir igual, digamos, que no a todos les resulta igual la aplicación de métodos activos, eso que estar consciente y probablemente con la experiencia uno se empieza a entusiasmar y se da cuenta que funciona mejor y tiene más experiencia en aquello. Igualmente, cuando los métodos de aprendizaje activo no están muy estructurados o cuando no se les exige a los estudiantes, ¿cómo se llama?, que participen. Por ejemplo, el uso de una flipped classroom, de una aula invertida, ¿no es cierto?, cuando se da vuelta y los estudiantes tienen que preparar, leer antes para después hacer las actividades más aplicadas en la sala, no va a resultar como uno espera, si los estudiantes no hacen el trabajo previo. O sea, no es que no hay magia en esta cuestión, no es que uno diga, bueno, voy a usar Flip Classroom y mágicamente aprendieron los estudiantes. O sea, hay ciertas exigencias, los estudiantes tienen que cumplir con algunas cosas. Y por último, quisiera señalar que además del uso de métodos activos, es muy importante la actitud del docente para que los métodos logren el propósito. Se espera que haya un entorno como natural de aprendizaje crítico, hay que construir una relación de confianza para que los estudiantes se atrevan a exponerse frente a sus compañeros, opinar, decir cosas. Y curiosamente, comentábamos la otra vez con colegas de mi escuela, algunos decían que curiosamente con el sistema Zoom hasta los más tímidos se atrevan a decir cosas. Pasa una cosa contraintuitiva, ¿no? Que uno diría que por Zoom hay menos participación porque los estudiantes dejan la cámara apagada y nadie ve si hay nadie, ¿no? Pero en algunos casos los estudiantes más tímidos, por así decir, que se atreven menos a exponerse frente a sus compañeros, hacen más preguntas, son más activos en las clases a través de Zoom. Es una cuestión que a mí me parece contraintuitiva, pero que ocurre, ¿no? Ahora, lo interesante o lo que yo creo que no solamente es el método, sino que es la relación, insisto, de confianza, la preocupación por el estudiante, ser flexible en las evaluaciones. Y otra cosa que a mí me parece súper importante es el modelaje. A mí me preocupa eh, todo lo que hay hoy día en el bullying, la cancelación, la, la falta de aceptación de las diferencias entre estudiantes. Entonces, el modelaje de docentes de intercambios constructivos, respetuoso de las diferencias de opinión, contribuye además a formar ciudadanos capaces de resolver disensos a través del diálogo y no a la violencia o la cancelación. Yo creo que es súper importante este tipo de estrategias, no solamente para garantizar el aprendizaje, sino que para formar respeto por el otro, aceptación de las diferencias. Bueno, y en suma todo esto contribuye a formar, a garantizar la calidad en la docencia, que hace que no basta el método. Y yo agradezco a Liz la oportunidad de comentar su brillante exposición, que me dio también la oportunidad para reflexionar más sobre este tema. Eso, muchas gracias por la atención. Muchas gracias a ti, Judith. En relación con los comentarios que tú hacías, Judith, tenemos una pregunta en el chat de Valeria Fantealba, que pone de manifiesto otro factor
que se suma a los que tú señalaste, que hacen que estas transformaciones sean tan difíciles de lograr. Es el tema del énfasis que las universidades ponen en la función de investigación por sobre la función docente. Entonces, pregunta ya cómo poner el foco en el cambio en el aula si da la impresión de que esa dimensión del trabajo del académico es la menos valorada con respecto a la investigación. Y aprovecho de tomar la libertad de plantear otra pregunta que está en el chat, esta de María Espinosa, y se refiere a de qué forma se puede potenciar el diagnóstico más certero en relación a si un alumno comprendió a nivel superficial o profundo. Es una pregunta en realidad sobre evaluación de los aprendizajes y si hay entonces alguna experiencia que permita a los docentes evaluar hasta qué punto el aprendizaje ha sido realmente profundo o simplemente superficial. Les dejo estas dos preguntas para partir. No sé, ¿quieres que parta yo? Y Liz obviamente va a tener con seguridad más, más evidencia. Es cierto lo que comenta la primera persona sobre la sobrevaloración de la docencia en las universidades. Eso es cierto, es como el hermano chico o no sé, pues, el que come en la mesa el pellejo en las familias habitualmente la docencia. Pero también creo que ha ido cambiando en varias universidades que yo he visto. Por ejemplo, en nuestra universidad se ha instalado como un premio a la excelencia en la docencia. Yo he visto en otras universidades que ocurre lo mismo. De alguna manera hay que generar incentivos a la docencia y subir el nivel al mismo nivel del reconocimiento de la producción en investigación. Yo creo que eso se logra en las calificaciones que nosotros, perdón, cuando hablo de nosotros hablo de la Católica, cuando uno califica a un docente que se hacen calificaciones cada 2 años, evidentemente en la planilla de actividades que ha hecho el profesor se toma en cuenta la evaluación docente como un elemento. O sea, yo creo que es cierto, pero cada día se ha ido mejorando. Ahora, voy a decir algo que es lo menos académico que hay, pero y me van a permitir la frase bien poco académica, pero a veces la culpa no la tiene el chancho, sino que el que le da la flecha. Y para mí, los sistemas de control y rendición de cuentas externos hacen que las universidades se vuelquen en generar o en preocuparse más de las métricas que exigen afuera que las de adentro. Entonces, las métricas externas a los académicos cada vez eh, exigen más productividad académica y no involucran tanto docencia. Como ha dicho un amigo común que tenemos con Andrés, ahora las universidades tratan de contratar profesores claustrables, o sea, que profesores que cumplan con los requisitos de claustro de los criterios de investigación de las agencias acreditadoras, ¿no? Eso es. Y lo último, muy brevemente, y le dejo por supuesto la palabra a Liz, es que yo creo que una manera de evaluar la adquisición de un aprendizaje más profundo es generar estrategias evaluativas diferentes. O sea, me voy a agarrar de nuevo de la experiencia de Liz. Si uno hace una prueba de elección múltiple, a lo mejor el alumno va a demostrar que sabe mucho o que aprendió mucho en circunstancias que no aprendió nada o aprendió muy poco. Y lo que yo creo que hay que hacer es generar estrategias evaluativas activas también, diferentes que también toma más tiempo, ¿no? Eh, Eso por mi parte, Liz, seguramente tú puedes complementar muchísimo más que yo. No, gracias, Judith. Bueno, primero, con la primera pregunta quiero comentar sobre un libro que salió en 1990, escrito por Ernest Boyer, que fue en ese entonces el presidente de la Fundación Carnegie, y se llamaba en inglés Scholarship Reconsidered. No sé cómo se puede traducir el título, pero su propuesta fue que tenemos que, eso es un libro que salió hace 30 años, que tenemos que dividir los profesores, los docentes en 3 grupos y evaluarlos en base de distintos criterios. Un grupo sería investigadores, otro grupo sería docentes con excelencia en la enseñanza y el tercer grupo sería profesores que tienen la capacidad de interpretar la investigación para uso cotidiano, que personas que pueden hacer una introducción de la investigación
para la aplicación en la actualidad. Y dijo en su libro que no es la misma persona. Una persona que tiene la capacidad de excelencia en la investigación normalmente no es el mismo docente que tiene excelencia en el aula. Pues dice que tenemos que repensar la infraestructura para la evaluación de los docentes. Y para llegar a eso es algo que comenté en mi presentación, que obliga a una colaboración dentro de la universidad en una reflexión importante de liderazgo, administradores, docentes, estudiantes, para repensar cómo funciona la evaluación de los docentes y si vamos a medir a todos con los mismos criterios. Y eso es una cosa que tiene que cambiar. En base de la segunda pregunta, eso me acuerdo, hay que buscar otros mecanismos de evaluación, que puede ser la presentación de un proyecto, un diseño del mismo estudiante presentado a un jurado de distintos docentes de la universidad o de personas de la universidad, el sector privado. Y la idea es mostrar el aprendizaje de otra manera o responder a un problemático que obliga la aplicación de lo que se encontró en el aula. Sí, algo que siempre comenta Eric Masur, que creo que es conocido a muchos de ustedes, es que su momento de luz en su carrera como docente fue cuando dio una prueba a sus estudiantes en la clase de física que obligaba que estudiantes que estaban saliendo bien con sus notas, con los parciales, con sus trabajos, que tenían buenas notas, exactamente como yo en estadística, y ofreció una prueba de 5 preguntas que estaba fuera del syllabus, fuera de la secuencia del curso, obligando a los estudiantes a aplicar lo que habían estudiado. Y encontró un fracaso total. Si alguien al final de mi curso de estadística me hubiera presentado un problemático de estadística, yo no hubiera tenido ni idea. Pero sabía cómo aprobar los trabajos a través de trucos que se aprende a través de sus estudios. Yo era más o menos un buen estudiante, aprendí cómo responder a las necesidades del colegio y de la universidad para aprobar todo, pero eso no implicaba que estaba aprendiendo. Pues hay que buscar cómo ofrecer un proyecto como en el caso de Olin College, el proyecto final que mostraba cómo los estudiantes sabían cómo aplicar lo que habían estudiado a lo largo de su carrera para aplicar esos conocimientos a algo real. O se puede mostrar algo que está ganando mucha atención, es la idea de e-portfolios. Son portafolios que se pueden juntar a lo largo de la carrera con evidencias de aprendizaje. Pero esas son cosas que un docente no puede cambiar de la noche a la mañana. Es que hay que aprender cómo desarrollar esos mecanismos para asegurar del aprendizaje profundo. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias, Judith. Desafortunadamente estamos llegando al final del tiempo previsto para esta sesión, así que voy a tomarme los últimos segundos para agradecerles a ambas muy sinceramente aceptar nuestra invitación a participar en esta conferencia inaugural de la Jornada de Gestión de Educación Superior. Muy agradecido a usted, muy agradecido a las personas que nos están siguiendo por la transmisión y dejo entonces a los participantes invitados para nuestra próxima sesión a mediodía, en que el tema va a ser educación digital, oportunidades en y post pandemia. Muchas gracias, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Gracias, Liz. Liz. Gracias. Judith. Bien, agradecemos a la profesora Liz Reisberg por su interesante intervención, así también a la profesora Judith Scharrager por sus comentarios y a la moderación del profesor Bernasconi. Bien, ahora estaremos un momento en pausa. Los invitamos, ¿cierto?, a mantenerse en la plataforma, no sin antes recordarles que pueden navegar y en el botón de ponencias
revisar y acceder a las ponencias virtuales de los académicos, investigadores y profesores quienes nos comparten sus importantes conocimientos. Y estas ponencias son on demand, es decir, las pueden estar revisando durante el día, durante las pausas, para que puedan complementar así a las conferencias internacionales y las intervenciones que están dispuestas para esta jornada. También los invitamos a programarse para las 3 de la tarde en nuestro café virtual, en donde podremos encontrar grupos de discusión temáticos y ustedes podrán escoger alguno de ellos. Estos grupos de discusión son, por ejemplo, nuevos espacios educativos, metodologías y herramientas, innovaciones en docencia, desarrollo estudiantil, trayectorias formativas de educación superior y planificación estratégica. Así que el programa también lo pueden revisar desde la plataforma, descargarlo. Por lo tanto, toda la información está a un clic. Nos despedimos hasta las 12, así que los invitamos a revisar todo el material que tenemos dispuesto para ustedes. Muchas gracias.